Shalom, hola. Llegamos a la última clase del curso sobre judeofobia que nos ha llevado a recorrer un camino de odio sin parangón. Le pusimos a este odio el nombre apropiado, judeofobia, delineamos la mitología que lo sostuvo y vimos, como lo diría el sacerdote Edward Flannery, que la judeofobia es el odio más antiguo y más profundo de la historia humana. Otros odios pudieron haberlo sobrepasado en un momento determinado, pero todos ellos regresaron oportunamente a un papel apropiado en el basurero de la historia. Este odio, la judeofobia, dio lugar a toda una terminología que sin ella no habría nacido. Las palabras diáspora, gueto, pogrom, holocausto, entre otras, ingresaron en el diccionario debido a la judeofobia. Así lo hicieron también expresiones como danza de la muerte, libelo de sangre, intifada. Aún la voz genocidio fue acuñada por el abogado Rafael Lemkin cuando el holocausto llegaba a su fin y recogida por la Convención sobre el Genocidio de las Naciones Unidas ligada a los juicios de Nuremberg. Uno de los propósitos centrales de este curso es precisamente despertar la conciencia acerca de la singularidad de este fenómeno. Un monstruo de dimensiones que no permiten reducirlo a un simple prejuicio de grupo, como a veces hacen personas bien intencionadas, judíos y no judíos por igual. Un ejemplo es Ana Frank. Ella escribe en su diario íntimo durante el Holocausto: ¿quién nos ha infligido este mal? ¿Quién nos ha hecho a los judíos diferentes de todos los pueblos? ¿Quién ha permitido que suframos tan terriblemente hasta ahora? Siempre permaneceremos judíos y así lo deseamos. Esas fueron las palabras de Ana Frank. Y sin embargo, los autores de la versión de Broadway del diario de Ana Frank le hacen decir esto a la niña: no somos el único pueblo que ha debido sufrir. A veces es una raza y a veces otra. Con esta metamorfosis, la judeofobia queda así universalizada y pasa artificialmente a ser parte de un odio más general y abarcador. Este método no ayuda a entender el fenómeno. Por ello, tenemos que tratar de no caer en el error y explicar la judeofobia sin privarla de su singularidad. Hay una explicación que voy a omitir en la enumeración de varias de ellas, y es la teológica. Esta ve a la judeofobia como parte de un inescrutable designio providencial que no debe ser explicado, ya que responde a la secreta voluntad del Creador. No faltaron sectores religiosos que suscribieron a esta doctrina, sosteniendo que Dios ha dispuesto que los judíos sean odiados para castigarlos por no haber aceptado algún dogma. Incluso dentro del judaísmo hay quienes se someterían a la supuesta inevitabilidad de la judeofobia como si fuera una ley divina. Una máxima al respecto aparece en la literatura rabínica de hasta el siglo IV. Es una ley que Esaú odia a Jacob. El principal exégeta medieval, Rashi, cita esta declaración en su comentario a Génesis 33:4. Es de notar que en toda la vasta literatura rabínica esta es la única vez en que la palabra ley, alajá, tiene el significado excepcional de costumbre o hábito. Pero las explicaciones teológicas son excluidas en nuestro curso debido a que en vez de dilucidar sus causas, nos obligan simplemente a reformular la pregunta. En vez de ¿por qué se odia a los judíos?, nos hacen preguntar ¿cómo ha dispuesto Dios que se odie a los judíos? Y a los efectos de nuestro intento didáctico, la diferencia no es importante. Podemos traer versículos bíblicos como arquetipos de la judeofobia, tal como hicimos en nuestra primera clase. El máximo arquetipo aparece en el libro de Esther, este intento registrado de exterminar a todos los judíos.
Y ahí se incluye el argumento del judeófobo típico, que en ese caso está encarnado en Amán, que en el capítulo 3, versículo 8 nos dice: he aquí un pueblo disperso entre todas las provincias del reino, sus leyes son distintas, escríbase que sea exterminado. El judío es distinto y por lo tanto me opongo a él. Hay otra metodología similarmente infértil que ha sido denominada esencialista, y es hurgar las causas de la judeofobia en las características de los judíos. Este modelo de interpretación presupone a la judeofobia como una especie de fenómeno natural en toda sociedad que no requiere de mayores explicaciones. Estas son las que no nos detendrán ahora. Vamos a traer el resto de explicaciones que se han dado hasta el momento y sacar algunas conclusiones de ellas. Albert Einstein escribió una parábola. Una vez, un joven pastor le dijo a su caballo: tú eres el animal más noble de la tierra. Tu felicidad sería completa si no fuera por el ciervo traicionero. Desde su juventud viene trabajando para que sus patas corran más que las tuyas. Así se te adelanta a los pozos de agua, pero no desesperes. Mi sabiduría y mi guía te liberarán de tu estado ignominioso. Enceguecido por la envidia y el odio hacia el ciervo, el caballo aceptó. Se sometió a la brida del pastor, perdió su libertad y fue esclavo del joven. El caballo, dice Einstein, representa un pueblo. El joven a una clase o pandilla que aspira al poder absoluto. El ciervo a los judíos. El caballo sufre y cuando ve al ágil ciervo, su vanidad es aguijoneada. Esta explicación se conoce como la teoría del chivo expiatorio, según la cual la judeofobia es orquestada por líderes que desean desviar el descontento popular. Al enfrentarse con su inhabilidad para satisfacer a sus subordinados, los gobernantes frecuentemente recurren a buscar el otro, algún grupo distinto de la mayoría, a fin de achacarle el descontento reinante. En la historia europea, los judíos fueron el otro más permanente. Sin embargo, la teoría del chivo expiatorio es insuficiente, porque se limita a describir cómo la judeofobia puede utilizarse, pero no por qué existe. Para que haya chivo expiatorio judío, los judeófobos deben estar allí antes de ser usados por un politiquero. Además, no todo estallido judeofóbico fue el resultado directo de que reyes o jefes desviaran resentimientos. El hecho es que una vez que la judeofobia se arraigó en la cultura europea, cobró vida propia y fue transmitida de padres a hijos, generación tras generación, y esa vida propia es nuestro tema, no sus usos múltiples. La judeofobia fue parte del sentido común en la mayor parte de las sociedades europeas una vez cristianizadas. La judeofobia fue parte del sentido común en la mayor parte de las sociedades europeas una vez cristianizadas. Hubo un conde húngaro, József Eötvös, que decía: un judeófobo es aquel que odia a los judíos más de lo necesario. Porque había un sentido común que lo abarcaba todo, era lo natural odiar al judío durante muchos siglos. Ese sentido común sobrevivía mucho después de que se olvidara quién lo puso en funcionamiento y bajo qué excusa. Hemos visto varios mitos judeofóbicos, que fueron el intento de la sociedad gentil de justificar el odio que había sido culturalmente aceptado y heredado. Los gentiles no atacaron a los judíos debido a que creían que éstos habían matado a Dios. Casi al revés. Fueron creando el mito del deicidio a fin de justificar sus ataques contra los judíos y de este modo autoafirmarse, ventilar sus frustraciones, su ira, descargarlas en los hombros de una población indefensa. En cuanto a, ¿pero por qué precisamente los judíos? ¿Por qué son ellos los que debieron ser siervos? Einstein da un paso más allá del chivo emisario y propone:
porque había judíos entre todas las naciones y porque estaban demasiado dispersos como para poder defenderse a sí mismos contra la violencia desatada contra ellos. En otras palabras, los judíos serían atacados debido a su indefensión. La hipótesis fue planteada allá por 1860 por Peretz Smolensky, un filósofo del nacionalismo judío que fundó el mensuario hebreo Hashahar, la Aurora. Para Smolensky, las raíces de la judeofobia yacen en el desprecio ante la inferioridad nacional de los judíos, y por ello el mal podría revertirse solo cuando hubiera una autoafirmación práctica de la nación judía. Smolensky no se equivocó cuando advertía que los ataques judeofóbicos en Rusia y en Alemania no eran aberraciones temporarias como querían unos, sino el adelanto de horrores peores que vendrían. De su teoría puede extraerse que la judeofobia es un odio unilateral, que podría ser confrontada solo con una fuerza suficiente, pero la víctima del odio no puede llevar a cabo el contraataque porque carece de este instinto de agresión recíproca. La víctima no odia al judeófobo y por lo tanto responde débilmente, y esa debilidad aumenta el dinamismo de su depredador en un ciclo que va acelerándose. En palabras de Ruth Weiss, la asimetría resultante crea un desequilibrio político perpetuo. La judeofobia desencadena un tipo de energía hostil unilateral. En un tono pesimista, Vernon Bogdanor sostiene que la judeofobia yace tanto más allá de los postulados del liberalismo que la gente decente subestima su dinamismo. Y por ello la verdad es que no hay nuevas estrategias para combatirlas que no se hayan ensayado en el pasado y hayan fracasado. Muchos pensadores sionistas, sobre todo, tuvieron la visión de percibir el carácter dinámico e insaciable de la judeofobia. Algunos aún sugirieron que acechaba la destrucción física total de los judíos. Uno fue Moisés Lilienblum, quien cuando presenció los pogroms en 1881 atribuyó las raíces de la judeofobia a instintos hostiles de la sociedad gentil. Ningún decreto de igualdad podría garantizar la convivencia con los judíos. Al usar el término instintos, Lilienblum aludía a la antigüedad y profundidad de la judeofobia, que permitían una manipulación fácil y constante. Su contemporáneo, Leon Pinsker, coincidió, pero fue más lejos, tal vez demasiado lejos. Como la judeofobia es una enfermedad hereditaria que puede rastrearse a más de 2000 años, es sencillamente incurable. Incluso la refutación racional más convincente de todos y cada uno de sus mitos no tendría éxito en desmantelar su estructura mental y su práctica, ni tampoco el impulso maligno que la alimenta. Como vimos, Pinsker acuñó la palabra judeofobia. Para él los judíos eran un pueblo fantasma. El mundo veía en ellos la horrorosa imagen de un cadáver caminante. Carecían de unidad, estructura, tierra, bandera. Eran un pueblo que había cesado de existir y sin embargo continuaba con una semblanza de vida. Eran siempre huéspedes y nunca anfitriones. Y como el miedo a los fantasmas es innato, decía Pinsker, no sorprende que este temor crezca aún más cuando se trata de una nación aparentemente muerta que se muestra como viva. Ese encono abstracto, casi platónico, llevó al mundo a ver en los judíos como grupo la responsabilidad por los crímenes reales o supuestos de cada uno de sus miembros.